palabra de Dios? ¿Cómo llama el mensaje de hoy? A ver, un Dios a mi imagen y semejanza. ¿Por qué un Dios con D minúscula? Pues porque es mi Dios, ¿sí? Es un Dios que yo creo. Pero ya vamos a entender. Listo, vamos a la palabra de Dios. Vamos a Éxodo 32, 1 al 5. Éxodo 32 del 1 al 5. Aquí están los cristianos que no son de azúcar. Sí, porque son de los que se mojan y no se derriten. Así esté lloviendo, aquí estamos, ¿sí o no? Bueno, listo, ya ahora sí, vamos. Dice, tienen que prestar mucha atención y leer con mucha atención este pasaje de la palabra. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió: quítenles los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor ¿de quién? Del Señor. Tremendo, ¿no? ¿Sí pudieron entender? ¿Saben qué pasó ahí? Es la historia cuando Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos, ¿cierto? Y él se queda allá en el monte con Dios, y al parecer se estaba demorando. Y los israelitas dijeron como que, ¿qué pasó con Moisés? O sea, estaban empezando a desesperarse porque Moisés era el líder, el que los guiaba, el que les decía qué tenía que hacer. Y Moisés se estaba demorando. Entonces los israelitas dijeron a Aarón, que era como la mano derecha de Moisés, le dijo: hey, toca que nos haga un Dios que vaya delante. Y es cuando dicen necesitamos dioses que vayan delante de nosotros para guiarnos, quieren decir tenemos que irnos, porque si Moisés se que vaya, nosotros seguimos, porque ellos iban ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿cierto? Entonces no, Moisés se que vaya, quién sabe, se murió, no sabemos, pero necesitamos dioses que vayan delante de nosotros. Y le dijeron eso a Aarón, y Aarón, la brillante idea que se le ocurrió a Aarón fue: tráiganme el oro que ustedes tienen y hacemos un ídolo, y armó y lo fundió y formó un becerro de oro. Entonces, ¿qué hicieron? O sea, ¿por qué pasó eso? Porque resulta que los israelitas, ¿de dónde venían? De Egipto. Y Egipto era una nación politeísta, es decir, que tenía muchos dioses. Ellos tenían dioses para todo. El Dios que usted quisiera adorar, para el gusto que quisiera, ahí había un Dios para el que quisiera adorar. Y ellos estaban acostumbrados a eso. Por eso dijeron: haznos ¿qué? Dioses que vayan delante de nosotros y nos guíen. Aun cuando ya habían visto lo que Dios había hecho, cuando vieron que el mar se abrió, cuando vieron un montón de milagros, dijeron: haznos dioses. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasó ahí. Mire que ellos aún pensaban que ese Dios o ese ídolo que hicieron era Dios o representado. Porque miren lo que dice el versículo 5. Miren, mañana, al final, ¿qué dice? Mañana haremos fiesta, ¿qué? En honor del Señor. O sea, ellos pensaban que estaban adorando a Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? No era el Dios de la Biblia, fue un Dios que ellos mismos crearon, un Dios que ellos mismos diseñaron. Ahora, Juan Calvino, ¿saben quién es Juan Calvino? ¿O quién fue? Fue uno de los reformadores de la iglesia. Él dijo: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros como hombres tenemos esa tendencia
a crear ídolos, ¿sí? Eso es algo que está arraigado a nuestra naturaleza pecaminosa. No sé si ustedes han escuchado hablar de un rapero, de pronto no, pero sí, no sé si han escuchado hablar de un rapero súper famoso que se llama Kanye West. ¿Sí alguien lo ha escuchado? Bueno, es un rapero súper famoso en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, súper famoso. Aquí casi de pronto no lo conocemos, pero allá sí. Y resulta que hace como 5 años el hombre dijo que se convirtió en cristiano, que le había entregado su vida a Jesús y toda la cosa. Y esa noticia se volvió viral por todas las redes sociales, todo el mundo, o sea, como, uy, Kanye West se convirtió, ahora es cristiano. Y eso lo invitaron a iglesias, daba testimonios, hizo un disco cristiano, vendió millones de copias de esos discos, de ese disco. Pero resulta que hace más o menos una semana lo entrevistaron y le dijeron, bueno, le estaban hablando acerca de su cristianismo, ¿sí? Y él dijo, o acerca de Jesús, y él dijo, yo ya no le oro a Jesús. Él dijo, yo ya no le oro a Jesús, porque estaba en mis momentos más difíciles, en los problemas más tremendos de mi vida, y él no me contestó. Ya no le oro, ahora yo soy mi propio Dios, porque como él no me contestó cuando yo lo necesitaba, entonces yo mismo tengo que encargarme de solucionar mis problemas, por eso yo soy mi Dios. Y yo quedé, wow, tremendo, ¿no? Ahora él era su propio Dios, ya no era Jesús. Y creo que no solamente le pasa a él, le pasa a mucha gente. A muchos cristianos les puede pasar eso, se desaniman porque no reciben respuesta a sus oraciones. Tal vez llevan años orando por sanidad de su cuerpo y no reciben respuesta y se desaniman. Entonces empiezan a decir, Dios no sirve, no funciona, no es real, porque si fuera real, yo he orado con tanta fe, pero no me contesta. He tenido tantos problemas por tanto tiempo y no me ayuda. He orado tanto tiempo por mi hijo, por mi familia y nada pasa. Y mucha gente se desanima y se aparta de Dios. Y aunque no digan con su propia boca que ellos son sus propios dioses, pero sus hechos sí lo demuestran. Es decir, no dicen directamente yo soy mi Dios, pero sí empiezan a trabajar en sus propias fuerzas. Se apartan de Dios, dejan de buscarlo y empiezan a buscar soluciones en su propia sabiduría. ¿Sí creen que pasa eso o no? Entonces, ahí es cuando pasa que empezamos a crear nuestro propio Dios. Es decir, el hombre empieza a crear un Dios a su manera, ¿sí? Así como el pueblo de Israel formó su propio Dios, que los guiara, las personas empezamos muchas veces a construir nuestro propio Dios y empezamos a hacer un ídolo tal vez de lo que me va a sacar adelante es mi trabajo, lo que me va a sacar adelante, no sé, es mi emprendimiento, mi empresa, ¿sí? El que me va a sacar adelante es mi familia, no sé, y empezamos a crear ese ídolo en nuestras vidas y empezamos a crear un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y es que este Dios de la Biblia no me responde cuando quiero, ¿cierto? Entonces voy a crear mi propio Dios, ¿sí? Este Dios, entonces empezamos a hacer hagan de cuenta que empieza usted como a hacer como el pueblo de Israel, ¿no? Entonces esta parte de Dios que exige mucho, uy, no, esa como que no me gusta mucho. Entonces, no, este Dios que exige tanto no, quiero un Dios que solamente sea amor, sí, que me dé lo que necesito. ¿Sí? Entonces ahora lo voy formando como yo quiero. Este Dios que me exige perdonar no me gusta tanto porque es que no sabe lo que me hicieron a mí. Entonces no, quiero un Dios que me permita hacer justicia por mi propia cuenta. Y empezamos a armar nuestro propio Dios que empieza siendo de pronto el Dios de la Biblia, pero ya después no, ¿sí? Como le pasó al pueblo de Israel. Empezaron con Dios, pero después empezaron a formar su propio concepto de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, y empezamos a hacer de nosotros mismos también un Dios. Miren lo que dice Habacuc 1:1. Habacuc 1:1.
Bueno, yo se lo leo, es cortico. Habacuc 1:1 dice: son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Míralo, ahí lo dice. ¿Su pecado es qué? ¿Cuál es el pecado de ese pueblo? Hacer de su fuerza un Dios. Y muchas veces pasa eso, hacemos de nuestras capacidades y de nosotros mismos un Dios. No dependemos de Dios, sino que dependemos de nuestras propias fuerzas. Pero lo que yo quiero hoy hablar es, ¿por qué muchas veces tendemos a crear nuestra propia versión de Dios? ¿Sí? Como decía el título del mensaje, es como un Dios a mi imagen, o sea, porque nosotros fuimos hechos, nosotros a imagen y semejanza de Dios, pero ahora nosotros creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, lo queremos hacer así. Y yo creo que hay tres cosas, yo quiero hablar de 3 puntos, por los cuales creo que empezamos a crear nuestra propia versión de Dios. ¿Amén? ¿Quieren saberlos? ¿Amén? Bueno, vamos a ver el primer punto. Creamos nuestra propia versión de Dios porque creo que cuando recibimos a Cristo, o cuando generalicemos, porque no solamente pasa aquí, eso pasa en todas las iglesias, en todos los cristianos, y es que muchas veces cuando nos predicaron a Jesús o cuando llegamos a una iglesia y nos invitaron, solamente nos hablaron de un Dios bueno. Es más, no, nos predicaron una parte del evangelio y no el evangelio completo, más bien. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces nos invitaron o llegamos a Cristo nos dijeron: ¿usted está en problemas? Vaya a la iglesia, conozca a Dios, Dios le va a poder sanar, o Dios le va a restaurar su familia, o Dios lo va a sacar de esa situación económica, o Dios le va a cambiar su hijo, lo que sea. Y entonces la gente va y dice: chévere, pero si no pasa, si no pasa o no sucede lo que le prometieron, se desaniman. Entonces nos predicaron, muchas veces la gente llega con un concepto de Dios equivocado o con una parte, con medias verdades de lo que verdaderamente es Dios. Y cuando nosotros prediquemos el evangelio, tenemos que predicar el evangelio completo. Claro, obviamente si tú ves una persona que está en problemas, le vas a decir: Dios te puede ayudar. Claro que sí, porque Dios lo hace. Pero nosotros tenemos que predicar es el evangelio. ¿Y qué significa la palabra evangelio? ¿Alguien sabe? Buenas noticias, exacto. Entonces, pero es que las buenas noticias tienen que ser completas, ¿sí? El combo completo, ¿sí? Así como usted pidiera un combo de hamburguesas y se lo dan sin papas, y uno dice: ¿cómo así? ¿Las papas? ¿Qué pasó, hermano, ahí? ¿No? Entonces, así pasa con el evangelio tiene que predicarse completo. ¿Y cuál es el evangelio? Mira, la gente tiene que escuchar lo siguiente: tus pecados te tienen apartado de Dios. Estás apartado de la vida eterna. No podrás disfrutar de la vida eterna. Tú estás, como dice la Biblia, destinado para el infierno. Entonces la gente le asusta eso, ¿sí o no? Pero ya vamos más adelante con eso. ¿Y qué pasa? Tú tienes una necesidad gigante de recibir a Jesús como Señor y Salvador, para que puedas recibir vida eterna, para que Dios pueda perdonar tus pecados y pueda salvarte. Porque lo más importante de las personas no es que se arregle su situación económica o familiar, es que ellos tengan vida eterna. Lo más importante es que la gente tenga ¿qué? Salvación. Eso es lo más importante. Entonces, muchas veces la gente llega así, ¿no? Buscando un Dios que solo da, pero que no exige. ¿Sí o no? ¿Amén o no? Entonces la gente empieza a formar a su propio Dios. No, es que este Dios es re lindo, y empiezan a formarlo. Este Dios solo me da. No me exige, solo me da. Entonces empiezan a dar un Dios todo bonachón, ¿sí? Pero no un Dios que también es justo y un Dios que también es fuego consumidor. ¿Amén? Y mire, eso yo lo he visto por mucho tiempo. Cuando trabajaba yo en la fundación de rehabilitación, la gente siempre llegaba a la iglesia porque querían que su familiar se rehabilitara de la drogadicción, ¿cierto? Y entonces la familia iba toda juiciosa, la familia iba a la iglesia y allá porque querían que su hijo se recuperara, y el joven empezaba a hacer el proceso, toda la cosa.
Y el chico se salió, dijo, no quiero más, me salgo aquí de esta fundación, ya no quiero seguir, y se van, y la familia se fue. Porque cuando llegaban no les decíamos, hey, tú estás acá, bueno sí, queremos que tu hijo se recupere, pero queremos que tú seas salvo. Faltó eso. ¿Me están entendiendo? ¿Amén? Y así lo mismo, lo hemos visto con el ministerio de parejas. La gente llega al ministerio de parejas porque, no, es que con este curso de vida, Libres para Amar, y las parejas llegan y quieren ver restaurada su familia, y vemos muchas relaciones restauradas, y eso es muy lindo. Pero cuando no se restauró, se van, no vuelven. Entonces por eso tenemos que siempre predicar el evangelio completo, y por eso empezamos a crear nuestro propio Dios, porque empezamos a formar un Dios que solamente, es más, recibimos solo al Salvador. Acuérdense que tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero lo que pasa es que solamente algunos lo quieren recibir como Salvador, es decir, que me salve, que me perdone el pecado, que me dé vida eterna, pero yo vivo como quiera. Y no, cuando yo recibo a Cristo, recibo al Salvador, pero también al Señor. ¿Y qué significa Señor? Que yo me postro, que yo le digo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y no la mía. Así no me des lo que yo quiero, pero vivo para ti porque me salvaste, porque perdonaste mis pecados. Amén. Entonces, muchas veces, mira, voy a leer una frase de un hombre de Dios. Él se llama A.W. Tozer, tal vez no sé si lo conozcan. Miren lo que dijo él. Muchas personas dicen, prueba a Cristo, o dale una oportunidad. Cristo no se prueba o no se le da oportunidades. Cristo no es un experimento. El que está bajo juicio es el hombre, no Cristo. Tremendo. O sea, y eso pasa, yo lo he escuchado, dale la oportunidad a Cristo. No, el que le tiene que dar la oportunidad, el que da la oportunidad es Dios. O sea, el que necesita a Dios es el hombre. Dios no necesita del hombre, el hombre necesita de Dios. O sea, Dios es soberano, Él es eterno, Dios no está mendigando amor, ¿me entiende? Dios no está ahí como, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que hemos malinterpretado muchas veces también mal el versículo de Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se han escuchado? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y la gente coge ese versículo para evangelizar, pero ese versículo no habla a la gente del mundo, le habla a la iglesia. Entonces cuando escuchamos que Jesús toca la puerta, creemos que ese es el testigo de Jehová que está allá, que hágale y que pone el pie para que si le abren un poquito mete el pie para que no le cierren. No, Dios no está mendigando amor. El que necesita desesperadamente de Dios es el hombre. Entonces es lo que tenemos que enseñar a la gente, decirle, tú eres el que necesita desesperadamente de Dios, tú estás perdido, tú estás como si te lanzaras de un avión y no tuvieras un paracaídas. En este momento estás así, vas rumbo a la muerte, pero el paracaídas que yo te ofrezco se llama Jesucristo. Pero para eso tienes que creer en Él, arrepentirte de tus pecados y entregar tu corazón a Él como Señor y Salvador por medio de la fe. Amén. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo en ese punto? Amén. Entonces por eso pasa, porque creemos que Jesús o Dios es la lámpara de Aladín, ¿sí o no? Ahí le frotamos y sale el genio y nos cumple los 3 deseos que queremos. No, entonces por eso la gente tiene un concepto equivocado de Dios, que oro y Dios tiene que responder mi oración. No tiene. Cuando oramos, no oramos para que Dios haga nuestra voluntad, oramos para que Dios haga su voluntad en nosotros. Amén. Bueno, yo no le estoy predicando, yo estoy diciendo de otros cristianos, no de ustedes, hermano. ¿Listos? Para que sepan, sí, yo no estoy echando vainazos ni nada, es para que se guarden de hacer dioses ajenos de Dios. Amén. Exacto, eso es una cuestión de prevención, no de corrección. ¿Listo?
Amén. Vamos con lo siguiente. El siguiente punto. ¿Por qué el hombre, por qué las personas tendemos a crear nuestro propio Dios? Porque muy similar, aunque no es el mismo punto, muy similar al anterior, la iglesia, los pastores, por mucho tiempo se levantó una ola, ¿sí?, donde se predica un Dios materialista, ¿sí?, donde se predica mucho la prosperidad, ¿sí? Y entonces lo que dicen son, esos predicadores dan a entender que si tú estás bien económicamente, quiere decir que tú tienes la bendición de Dios, ¿sí? Entonces por eso salen dichos como que vemos a alguien económicamente bien y decimos, oiga, a ese el Señor cómo lo bendice, ¿no? Uy, es que lo bendice harto, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que el sol sale sobre buenos y malos, ¿sí? No quiere decir que Dios lo ame más porque tiene más plata. Eso no significa. Tú puedes también estar bendecido, con menos plata, pero bendecido, ¿sí? Siempre eres bendecido. Entonces creo que esa enseñanza que hace muchos años surgió y que en muchas iglesias se quedó, hizo mucho daño, porque empezaron a predicar un Dios que si tú me das, yo te doy. Siembra y hace un pacto y siembra $1.000.000 y Dios te va a devolver 10, ¿sí? Y eso se ha predicado y es increíble que aún hayan en iglesias que hagan esto y lo hacen. Y por eso la gente tiene un concepto de Dios materialista, que es el Dios, o sea, yo voy a Dios porque Dios es el que me da, Dios es el que me da lo que yo necesito. Y lo que pasa es que la gente se dejó enredar por esos Dios, ¿saben cómo lo llaman? Dios llama a esas personas mercaderes de la fe, que hacen mercadería de la fe, que hacen de la fe un negocio. Y la palabra de Dios dice que ellos también van a tener su retribución, pero nosotros tenemos que aferrarnos a la sana doctrina como está en la palabra de Dios, porque porque ellos le dan mayor importancia a lo material, pero Dios le da mayor importancia a lo espiritual. Lucas 12:15 dice esto, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 12:15. Luego dijo, tengan cuidado, dígale al que está a su lado, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. O en otra versión dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, el propósito de Dios aquí para todos nosotros, para todo ser humano, no es venir a hacer dinero. Y eso es lo que muchas veces se enseña, ¿no? Pero el propósito de Dios es eterno, no es material. El propósito de Dios para todos aquí es conocerle a Él. Amén. Ahora mire lo que dice, vamos a poner mejor. Juan 10:10. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí ve, pastor? Ahí dice que Dios quiere darnos una, vea, ahí le muestro el versículo. No, hermano, esa no es la vida abundante. Si usted está pensando que ahí está hablando de bienes materiales, tienes la mente pequeña, porque la vida abundante es que tú tengas lo necesario, pero que tengas paz en el corazón, que tengas salud. Eso es vida abundante, pero más sobre todo, vida abundante espiritual. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa que alguien que vive toda la vida enfermo no va a poder tener vida abundante? Claro que sí, porque la vida abundante es adentro. Ahí está la vida abundante. ¿Sí? Es tener paz en el corazón, es tener gozo, es poder amar, es poder tener un corazón libre de rencores. Esa es la vida abundante, ¿sí? Y claro, yo creo en el Dios que provee, claro que sí. Yo creo en el Dios que suple, claro que sí. Pero cuando no, también le alabo, también le doy gracias, también le sigo sirviendo, porque Él sigue siendo Dios, ¿sí? Y lo que pasa es que
nos volvemos, somos como tan envueltos en el sistema que el enemigo ha creado, donde todo es dinero, ¿sí o no? Tienes que producir, ¿sí? Y a mis hijos los tengo que poner en este colegio, pero no te alcanza, no me importa, ya ahí miro qué hago, me endeudo, lo que sea, pero ahí lo quiero. Pues bueno, mételo en otro en el que puedas meterlo, ¿sí? Que también sea bueno, o sea, ¿sí? No, yo quiero esta casa. Uy, hermano, pero es que usted se va a pegar tremenda endeudada, si puede con esas cuotas. Hermano, yo he visto hermanos en la fe que tienen que entregar su casa porque no pudieron con esas cuotas. ¿Por qué? Porque querían un estatus, porque pensaron que la vida del hombre consistía en los bienes que se poseen. Y no, esa no es la vida. Les voy a decir qué es la vida abundante. Filipenses 4, 12 al 13. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir esa escasez. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. O sea, la vida abundante es aprender a vivir feliz en cualquier circunstancia dependiendo de Cristo, saber que mi riqueza, que mi tesoro es Jesús, que lo que me da la alegría cada mañana es saber que tengo a Jesús en mi corazón y que Él me dio vida eterna. Esa es la verdadera prosperidad, esa es la verdadera vida abundante, es poder tener lo necesario, porque por eso decía el versículo que leímos: tengan cuidado con todo tipo de avaricia. ¿Sí? Por eso la Biblia habla mucho de los deseos ¿de qué? De los ojos. Y la Biblia dice que el ojo nunca termina ¿de qué? De saciarse. Quiere más, quiere lo mejor. Y claro, ¿podemos tenerlo? Claro que sí. Pero ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden entonces? Buscad primeramente el reino de Dios y esas cosas vendrán por añadidura. Ese es. Créeme, yo lo he visto. Yo lo he experimentado, yo he pasado por momentos de dificultad, por momentos difíciles, he visto la fidelidad de Dios siempre. Y como Pablo, he vivido en la escasez, sí, y he vivido también en la abundancia, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la vida abundante, hermanos. Y eso es para la gloria de Dios, que es el que nos fortalece en toda circunstancia. Entonces tampoco voy a predicar o estoy predicando, es un extremo decir que Dios se agrada más de la gente pobre y que las personas pobres son más espirituales. No, tampoco es eso. Eso no significa, porque muchas veces ay, esas personas que son pobres, entonces hay unas religiones donde hacen como un voto de pobreza. Entonces quieren, ay, pobrecito, es más espiritual. ¿Cuál espiritual? Eso no dice la Biblia. Y empiezan a crear su propio Dios. No es el Dios de la Biblia, es el Dios que la gente empieza a crear. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el chip y a crear una cultura donde lo primero sea el reino de Dios, ¿sí? Y a mí me da mucha tristeza, y no quiero que me malentiendan, pero yo he visto algo que en esta generación, estas nuevas generaciones, está sucediendo en estas nuevas generaciones. No sé cómo se llama esta nueva generación, ¿la Z? No. ¿Alfa? Bueno, la generación Z, alfa, bueno, la última generación, ¿sí? Son aquellos, mire, y no sé si ustedes mire, no sé si les ha pasado o tienen familiares o conocidos que piensan así. Los chicos antes de salir del colegio ya quieren irse del país, antes. ¿Está mal eso? No, de ninguna manera. De ninguna manera está mal. Pero ¿qué es lo que hay en la mente de los jóvenes ahora? Yo me quiero ir a otro país para tener mejores oportunidades, y ya tienen en su mente un estilo de vida, que es el estilo de vida de Hollywood, ¿sí o no? Que nos vende Hollywood. Y es muy triste ver que son menos los jóvenes que antes del colegio dicen, ¿qué voy a hacer para salir y servirle al Señor? Eso casi no se escucha, ¿sí o no? ¿Amén o no amén?
Porque la generación de ahora está en ese sistema de querer tener lo mejor. Y no es que esté mal, pero deberíamos de enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, hey, ¿qué vas a ir a hacer allá para el Señor? Si te vas a viajar, ¿qué vas a hacer allá para el Señor? ¿Le vas a entregar tu vida al Señor? Bendigo y honro a esos jóvenes que deciden entregar su vida a servirle al Señor como misioneros. A Vale, a Gerald, a Mate, son jóvenes de admirar, porque no todos están dispuestos a dejar sus cosas y sus comodidades para servirle al Señor. Amén. Bueno, siguiente punto. No va a ser tan larga la prédica, hermanos. Porque creamos nuestro propio Dios. Porque creamos nuestro propio, bueno, la gente, todo el hombre, todas las personas tendemos a crear nuestro propio Dios. Porque no conocemos al Dios de la Biblia. ¿Qué traduce esto? Que los cristianos muchas veces no estudian la Biblia. Y como no conocen al Dios de la Biblia, pues crean su propio Dios. Porque es el Dios que se imaginan, no es el Dios de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, muchas personas muchos cristianos solo se quedan con lo que aprenden un domingo y ya. No es suficiente, hermanos, para conocer a nuestro Dios. Mire, lo que tú aprendes aquí un domingo, no sé, un 2%, no sé, un 5% por mucho, de lo que tú realmente deberías estudiar la palabra de Dios. Porque aquí, por lo general, no damos temas profundos acerca de Dios. Es decir, nosotros aquí podemos predicar un domingo acerca de la fe, de cómo perdonar, cómo amar, cómo criar un hijo, todas esas cosas. Pero hay cosas profundísimas en la Biblia que aquí no las tocamos. ¿Por qué? Es muy fácil la respuesta, porque muchas veces aquí llega una persona por primera vez y si tocamos un tema súper profundo, pues no lo va a entender. Amén. Entonces tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no se estudia la Biblia? Aquí vienen estas frases que dicen, es que yo creo que Dios, yo creo que todos son hijos de Dios. Bueno, eso es lo que usted cree, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solo los que reciben a Cristo son hijos de Dios. Y empiezan a decir, es que yo creo que en la iglesia se debería hacer las cosas así, o yo creo que esa tal cosa, yo creo que deberían orar así, yo creo que deberían… ¿Pero eso dice la Biblia o es lo que tú piensas o es lo que tú crees? ¿O es porque sí está escrito en la Biblia? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, si no leemos la Biblia, no vamos a conocer al Dios de la Biblia. ¿Sí? ¿Me entienden? Listo. Ahora, también escuchamos otro tipo de frases. Esta sí es poderosa. Téngase ahí, hermano, duro. ¿Listo? Yo no voy a la iglesia porque creo que no es necesario ir a una iglesia para tener una relación con Dios. ¿La han escuchado? No es necesario ir a una iglesia para tener una relación con Dios. Eso es el Dios que tú creaste, pero el Dios de la Biblia no dice eso. El Dios de la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Entonces la gente se cree muy espiritual, ay no hay necesidad de una iglesia. Pues bueno, pues es muy respetable la opinión, pero es su Dios, el que usted formó, ¿sí? Con sus aretes de oro, con ese es el que usted está creando, pero no es el Dios de la Biblia. Y por eso la gente empieza a crear su propio Dios, a su imagen, un Dios que me guste a mí, ¿sí? Y vamos quitando lo que no me gusta. Entonces por eso, miren, esto es muy común, díganme si no. En nuestras Biblias, por lo general tenemos subrayado ¿qué? Las promesas, pero muy rara vez tenemos subrayado los mandamientos. ¿Sí o no? ¿Somos sinceros o no? Entonces, eso, Dios me promete, yo le voy a recordar a Dios esto. Pero era que Señor, tú me prometiste esto.
Y el Señor Dios te dice, venga, ¿y por qué no subraya ahí también lo que le exijo? Porque no hay bendición sin condición. ¿Sí o no? Entonces así empezamos a tener y armar conceptos equivocados de lo que no, de lo que es Dios. ¿Sí? Entonces hay otra frase que escuchamos muy seguido. Yo creo a Dios a mi manera. ¿Sí o no? No, yo tengo mi Dios a mi manera. Pues listo, chévere. Pues sí, es el de su Dios, con minúscula, no con mayúscula. Es el Dios suyo, pero no es el Dios de la Biblia. Porque eso de que yo creo Dios a mi manera, eso no existe. Es a la manera de Dios. Amén. Y por eso tenemos que ir más profundo, hermanos. Estudiar la palabra de Dios y conocer al Dios que tenemos. ¿Sí? Y también yéndose al otro extremo. Hay gente que cree que Dios es solo Dios castigador. ¿Sí o no? Entonces solamente conocen al Dios que castiga. Entonces, exacto, la ley que está espera. Yo creía eso, hermanos, cuando yo recién estaba en la iglesia. Yo pecaba muy seguido. Cuando recién llegué a la iglesia, yo era bien pecadorcito. Pero esos pecadores o sea, yo estaba en ese que la embarraba seguido, pero me daba muy duro cada vez que lo hacía. O sea, yo decía, Señor, yo quiero dejar de hacer esto. Yo quiero, pero no puedo. O sea, yo pecaba no por gusto, aunque sí un poquito, pero era más porque la carne me ganaba, porque la carne era débil y no tenía fortalecido mi vida espiritual. Pero me sentía muy mal. ¿Y saben qué pasaba cuando hacía eso? Yo todo el tiempo salía a la calle con miedo, porque yo pensaba que alguien me iba a atracar, que Dios me iba a mandar a alguien a que me atracara. Seguro, yo pensaba, o yo así, uy, que no me estrelle un carro porque Dios me va a castigar porque yo acabo de pecar. Todo el tiempo tenía eso en mi mente. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Porque no conocía esa parte de la palabra que dice que el castigo de mi pecado cayó sobre Jesús. Y que lo que Dios quiere es mi restauración, no mi destrucción. Amén. Entonces, para lado y lado. Algunos piensan en un Dios que es solo legalista, que todo lo prohíbe. No, es que Dios, eso es pecado. Y ven pecado en todo ven pecado. Hermano, pero eso no lo dice la Biblia. No, pero eso es feo. Eso es el fútbol es del diablo. Eso el fútbol es del diablo. Y todo es del diablo. Todo es y el pobre diablo allá. Pero a mí, ¿por qué me meten ese video, hermano? Sí. Y ¿por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no leen la Biblia. Y no solamente leerla, estudiarla, profundizarla. Y por eso yo he hablado con más de uno aquí, hermano, cómprense una Biblia de estudio. Ya a todos ustedes les digo, cómprense una Biblia de estudio, un comentario bíblico. Inviertan en su crecimiento espiritual. Inviertan. No nos quedemos como niños espirituales. No nos quedemos como niños de primero en el crecimiento del Señor, con las cosas básicas, ¿sí? Como niños de primero, segundo, no, ya. Tenemos que, de hecho, eso lo dice la palabra de Dios, que no seamos como niños fluctuantes, ¿sí? Y por eso mucha gente es engañada por doctrinas falsas, porque no estudia la Biblia. En este momento se está creciendo con mucha fuerza una secta, eso es una secta, hermanos, para que sepan, que se llama Raíces Hebreas. ¿La han escuchado? Raíces Hebreas, o también se llaman sí, son judaizantes, pero tiene otro nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, por lo general se conoce como raíces hebreas o mesiánicos o algo así. ¿Qué hace esa secta? ¿Sí? Vuelven a la ley y te dicen que tienen que circuncidarse. ¿Y saben? Engañan a gente cristiana. Los que llegan a esas iglesias no son gente que no conoce a Dios, son gente que ha conocido a Dios, pero como no estudia, ellos cogen y mire, papá, aquí, allá, y los enredan, y ay sí, y como los ven con sus barbitas, y los ven con su cosito acá de judío, si tiene eso ahí, es porque tiene razón. Sí. Si tiene esos cachitos aquí de judío, ese tiene razón. Sí. Pilas. Por eso mucha gente es arrastrada por falsas doctrinas, porque no estudia la Biblia.
Y no voy a entrar en profundidad acerca de qué significa esa secta, pero si ustedes quieren preguntarme, podemos hablar sobre eso. ¿Y por qué? Porque no estudian la Biblia, porque se quedaron con los estudios de primero de primaria bíblicos y no fueron más allá. Yo los animo, hermanos, inviertan en su crecimiento espiritual. A Dios hay que conocerlo de dos formas: en su presencia, en oración y también en su palabra. Muéstreme un cristiano que no lee la Biblia, le muestre un cristiano que no está apasionado por Dios. Se lo aseguro. Se lo aseguro. ¿Sí? Entonces inviertan en el estudio de la palabra. Hay gente que sí se me ha acercado a hacerme preguntas. De hecho, yo recuerdo que una prédica, creo que no fue hace mucho, yo les dije: hermanos, si tienen alguna pregunta de la Biblia, vengan, díganme. Hasta ahora no he recibido ninguna pregunta. O al contrario, ¿será que yo estoy mal y ustedes están re? ¿Sí? Ustedes están volando y ya acá predicándole a los que no son hermanos. No me hagan eso. Pero sí, por ejemplo, Claudita me llama y me escribe: tengo esta pregunta, ¿qué es orar en lenguas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Yo le respondo: no les dé pena, no les dé miedo, llámenme. Es más, miren, yo sé que nuestra iglesia en este momento estamos trabajando en eso y nuestra iglesia no tiene ese tipo de cursos profundos, pero yo les aseguro algo: si ustedes están interesados, yo mismo me comprometo a estudiar con los que quieran temas profundos de la palabra de Dios, a empezar un curso que realmente nos nutra y nos haga crecer, y cuando nos prediquen otra cosa, tengamos firme lo que creemos. Y yo lo he predicado muchas veces: nosotros tenemos que saber en qué creemos. ¿Por qué es cristiano? Porque mi familia va a la iglesia. No, hermano, usted debe saber por qué eres cristiano, según la palabra de Dios. Mira, hace 2 semanas pasó algo muy curioso. Un amigo me mandó un video, y pilas, porque en las redes sociales hay mucha información y ustedes pueden encontrar de todo en internet y se pueden confundir. Y un amigo me mandó un video por TikTok, y entonces estaba hablando un señor, y me gustó lo que dijo. Dijo: uy, está interesante ese punto. Estaba hablando acerca de ¿se acuerdan cuando Noé se desnudó? El arca se desnudó. Está hablando acerca de ese tema y de un punto muy interesante. Dije: está chévere, o sea, pues, para estudiarlo, para profundizar. Y me di cuenta, para los que conocen esa plataforma, que en ese momento estaban haciendo un live. ¿Saben qué es un live? ¿No? Quiere decir que en ese mismo momento el que hizo ese video estaba en vivo y en directo, ¿sí? Dando como una charla o hablando con gente, ¿sí? Entonces yo dije: venga, a ver qué enseña esta gente, y me metí ahí. Cuando me di cuenta de lo que estaba hablando, y había harta gente ahí opinando, el hombre ahí hablando, cuando me di cuenta, el tipo era de una corriente musulmana. Y yo: uy, quieto, ¿cómo así? Y yo estaba así escuchando, y algo dentro de mí me empezó a inquietar. Y yo: pucha, entremos a la conversación, entremos al live, y hágale, y me metí en el live. Y bueno, pasaron como 2 personas y después me dejaron mi oportunidad para hablar. Y empecé a hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Y empecé a predicar la palabra de Dios ahí. Y los hombres porque bueno, estaba solo uno, y empezó a hacerme preguntas y a atacarme: pero es que la Biblia se contradice, pero es que… Y yo les decía: mire, la palabra dice esto, mire, la palabra dice esto, mire, la Biblia dice esto. Y yo también conozco la historia de la religión musulmana, que, bueno, cómo empezó. Y yo les decía: pero mire, Mohammed recibió fue esta revelación, y me lanzaban preguntas y yo les respondía, pero tuve la oportunidad de predicar la palabra a todas esas personas que estaban ahí. Es más, llegó otro tipo, salió uno y se metió el otro, y siga, y yo: ¿qué hubo? Hágale. Y estaba así re apasionado predicando la palabra de Dios. Y hasta que los tipos cortaron el live, lo cortaron, y yo quedé ahí: buenas, ¿qué pasó? Y bueno, yo me salí, dejé después un mensaje donde decía: solo crean en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y me salí.
Ya al rato volví y ya estaban otra vez conectados. Entonces, me sacaron los berracos esos, me sacaron. Pero eso es para la gloria del Señor, hermanos. Que no tenemos que dejarnos confundir. Que tenemos que tener claros en qué creemos. Y para eso hay que estudiar la Biblia. Para eso. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué? ¿Qué dice? Estad siempre, ¿cuándo dice? Siempre preparados para presentar defensa, ¿con qué? Con mansedumbre. Tampoco es para pelear, hermano, porque es que también hay unos cristianos que, por ejemplo, están en su trabajo y alguien de su trabajo le dice, pero esos cristianos, porque siempre nos van a condenar, siempre nos van a criticar, siempre van a decir, uy, esos cristianos, esos pastores, ¿sí o no? Esos pastores que solo viven del diezmo, eso es lo que uno siempre escucha, ¿sí o no? ¿Sí o no? O solamente me ha pasado a mí. Esos cristianos que solo viven del, entonces empiezan a atacarlo, no, pero nosotros, y hay cristianos, ¿qué le pasa? Que así no es, que no se mete con mi iglesia, no se meta con mi pastor, así. No, hermano, ¿cómo dice ahí? Con mansedumbre, con amor. Así es que predicamos la palabra. Y saben, no solamente con mansedumbre y reverencia, sino con argumentos. Con argumentos. Mira, la Biblia dice esto. Nuestra fe está basada en esto porque nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe también está basada en la historia y en la palabra de Dios. Y saber responder con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, todo aquel que nos pida razón o nos pregunte por nuestra fe, podamos responder con amor, con reverencia, con respeto. Amén. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios no es para contender, no es para pelear, es para mostrar el amor del Señor. ¿Sí? Vamos a leer Juan 4:22. Juan 4:22. Dice, ahora ustedes, bueno, les voy a contextualizar porque si no leen y no van a entender. Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Jesús está ahí, se encuentra con una mujer y él tenía mucha sed, le pide de tomar porque ella estaba sacando agua de un pozo. Y bueno, Jesús le dijo a la mujer, yo tengo esa agua de vida eterna, ¿sí? Y en fin, está ahí en esa conversación con la mujer samaritana, ¿sí? Entonces ella le dice que, porque los samaritanos son parientes de los judíos, ¿sí? Entonces ellos tenían unas creencias similares a las de los judíos, ¿sí? Entonces le estaba preguntando la mujer a Jesús, ¿se debe adorar en este monte o en tal monte o en tal lugar? Y es cuando Jesús le dice ni en tal ni en tal, pero bueno, para contextualizarlos, ahora sí leamos 4:22. Ahora ustedes adoran lo que ¿qué? Lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Entonces le está diciendo, usted está adorando un Dios que no conoce. Y eso pasa muchas veces. Las personas adoran un Dios que ellos mismos crearon, pero que no es el Dios de la Biblia. Nosotros sí adoramos, sabemos a quién adoramos, amén. Sabemos que adoramos a Jesús, el verdadero Dios, el Cristo, el Mesías. Entonces, si no estudiamos la palabra, tampoco vamos a entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Ahí está. ¿Sí? Miren, yo creo en el mover del Espíritu Santo, claro que sí. Creo en los dones del Espíritu Santo, claro que sí. Pero lo que no creo es que muchas veces los cristianos se dejan llevar por visiones, por sueños. Vino un profeta y me habló, ¿sí o no? Es que el profeta me dijo, pero lo que dijo el profeta está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la profecía tiene que ser probada. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, no, es que yo tuve este sueño y yo soñé que tenía que casarme con esa mujer. Pero te dijo eso en el Señor, que dice la palabra de Dios. Es que el Señor, yo tuve un sueño y tenía que ir a tal lado. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué te dijo Dios? Entonces todo va bajo el filtro
bueno, esto no es la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios, bajo la Biblia. Tiene que ir. Todo lo que recibamos, un consejo, una visión, un sueño, todo tiene que ir por el filtro de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy como dicen, no estoy predicando mal, ¿sí? Bueno, me dicen. Y entonces, miren, yo sé que siempre las prédicas tienden a explicar o a decir qué puede hacer Dios por nosotros. Pero yo quiero cambiar hoy el mensaje, y el mensaje es: ¿qué puedes hacer tú por Dios? ¿Qué vas a hacer para Él? Amén. Porque mire, los principios de la Biblia son súper diferentes a lo que el mundo piensa. Les voy a poner un ejemplo. ¿Listo? Póngale cuidado. El Dios del mundo, o el que el mundo formó, ¿cierto? Te dice, ámate a ti mismo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es más, la Biblia dice, niégate a ti mismo. ¿Sí o no? Eso es el Dios de la Biblia, que dice, toma tu cruz y sígueme. El Dios de que el mundo crea y forma quiere tu comodidad. Dice, está cómodo, no te incomodes por la obra de Dios. Pero el Dios de la Biblia te dice, hey, yo te incomodo para que hagas mi voluntad. El Dios de la Biblia, por lo general, es diferente al que nosotros muchas veces creemos. Pero ¿cómo lo conocemos? A través de la palabra de Dios. Y vamos a terminar con este versículo. Lucas 9, 23 al 25. Dice, vamos a ponernos en pie y vamos a terminar. Dieguito, tú tienes ahí para poner, dame el favor. Antes de seguir leyendo el versículo, esta prédica no pretendía condenar o juzgar, sino prevenir, es en serio, prevenir nuestro corazón de crear dioses, o un Dios que a nuestra imagen y semejanza, a nuestro acomodo. Amén. Y a buscar y a conocer al verdadero Dios de la Biblia. Amén. Ahora sí vamos a leer el versículo. Dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cristiano que quiera salvar su vida? La perderá. Pero el que la pierda, a causa de, ¿qué pasa? La salvará. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Estamos leyendo la misma? Es que Dieguito, el siguiente, el 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Por lo general, el Dios de la Biblia nos llama a morir todo el tiempo a nosotros mismos y a seguirlo a Él. Entonces, tal vez hemos estado fabricando una imagen de Dios que no es, pero hoy tienen un desafío, y es conocer más al Dios de la Biblia. Es un reto. ¿Cuántos lo quieren aceptar? A conocer más de Dios. Entonces, de verdad, si ustedes quieren conocer más de la palabra, acérquense. Yo me comprometo a estudiar con ustedes la palabra de Dios, a profundizar, a conocer más. Amén. Cierren sus ojos y vamos a adorar al Dios que conocemos. Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos estás previniendo para ser un ídolo